Buenas tardes, casi noches. Gracias por acompañarnos ya a estas horas. Yo intentaré hacer una reflexión, más que como alumna, como he vivido esta universidad. Y pues en mi carácter de haber sido alumna, ser exalumna y transcurrir la mayor parte de mi vida en este ámbito, en el campo académico. Que me acerque el micrófono. Gracias. No le entendía. 40 años, visitaciones a la memoria y al espíritu. Empiezo con una frase que hace una paráfrasis del Génesis. Porque en el principio, aún antes que la palabra, antes que buscar la verdad y el sentido, fue el idear para enfrentar la vida. Antes que todo, el diseño. Como habitante de Azcapotzalco, el Deportivo Reynosa había sido parte de mi educación secundaria. Y las milpas frente a él, en donde se tomaba el camión para regresar a casa, no se imaginaban lo que llegarían a albergar. Después de 40 años, cualquiera de nosotros puede contar un sinfín de anécdotas de cómo fue, de lo que fue al inicio, de por dónde hemos transitado desde entonces. La primera vez que pisé la unidad de Azcapotzalco fue cuando estaba iniciando el proceso de construcción. Los primeros 4 edificios que delimitan la ahora llamada Plaza Roja. Vine con mis padres y con mi hermano. Veíamos con asombro cómo se transformaba el lugar. Éramos testigos y después protagonistas de la idea de progreso que se materializaba frente a nosotros y en nosotros. Ni mi padre ni mi madre tuvieron en sus destinos la educación superior. Estoy segura de que ella, mi madre, hubiese asistido a la universidad si hubiese tenido la oportunidad. La UAM, la unidad de Azcapotzalco, se convirtió en la posibilidad de acercar a nosotros la educación superior, sobre todo para mí. Y un buen día, al final del bachillerato, vine a ver cómo era este mundo que parecía abrirme las puertas. Diseño de la comunicación gráfica en 1974-75 era una especie de misterio que respondía, pienso ahora, más a la unión de voluntades intuitivas que a la racionalidad consciente. Tal vez lo mismo puedo decir de la cuarta área del conocimiento. La UAM Azcapotzalco perfila la cuarta área de conocimiento como un eje articulador que más intuitiva que racionalmente da cuerpo a un conjunto de conocimientos básicos y comunes para ciertas disciplinas que conjugan la finalidad de crear propuestas de satisfactores sociales que colaboren con el desarrollo social y económico del país a través de lo material y de lo simbólico. De origen, la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad de Azcapotzalco se propone la concepción del diseño como un campo de conocimiento, idea que permitió la creación de la UAM, en la UAM de una división con características propias, que albergará las licenciaturas en diseño arquitectónico, diseño industrial y diseño de la comunicación gráfica. La conceptualización del diseño como producto, como proceso, pero sobre todo como el conocimiento humano generado de la posibilidad de interacción entre la ciencia y la filosofía, entre la naturaleza y la cultura, bajo la premisa de la satisfacción de las necesidades humanas de manera tal que se mejore la calidad de vida. La construcción de visiones novedosas de licenciaturas, una existente como la arquitectura, otra incipiente como el diseño industrial y una más de nueva creación como el diseño de la comunicación gráfica, que no diseño gráfico, al incorporar elementos como la ecología, la generación de tecnología y la intencionalidad educativa. Al paso de todos estos años han sido muchas las dificultades para la construcción y el desarrollo del campo de conocimiento, experimentación y transformación que se prefiguraba en la cuarta área del conocimiento. Puede ser debido a la escasez de referentes innovadores, institucionales, profesionales y sociales, así como la prevalencia de referentes caducos y oportunistas. También puede ser debido a la ambigüedad con la que se utiliza el término diseño, que ha llevado a definiciones casi personales dependiendo de las preferencias, los gustos, las opiniones, más que de reflexiones y construcciones del pensamiento. Por cierto, ¿cuáles son las coincidencias entre los conceptos de diseño que se utilizan dentro de la misma UAM en las unidades Azcapotzalco y Coajimalpa? Puede deberse también a la falta de continuidad y consistencia en el desarrollo de la propuesta divisional original. Como un ejemplo, la idea original para sustentar la creación de la nueva licenciatura en 74 de diseño de la comunicación gráfica, diferenciándola de aquellas existentes en diseño gráfico, contempla la incorporación de la comunicación como eje articulador entre los grupos de usuarios y los grupos de proveedores de satisfactores. Así,
como la relevancia de la intencionalidad educativa en la producción de mensajes visuales para resolver necesidades prioritarias de los grupos en nuestro país. Este eje articulador se expresaba en el plan curricular de la licenciatura y que en la actualidad está totalmente aislado de las otras UEAs. Las instancias que conforman las sociedades sin duda han variado. Sin embargo, en solo unos años da lo mismo decir diseño de la comunicación gráfica que diseño gráfico, y el lenguaje de la mercadotecnia sustituye al lenguaje propio del diseño, que está aún incipiente y en construcción, lo cual nos indica que no es la educación la intencionalidad prioritaria en la mente de funcionarios y profesores. Puede deberse también a la premura para el establecimiento original de los planes y programas de estudio y a las adecuaciones y modificaciones subsecuentes, priorizando la urgencia de exigencias por encima de la reflexión acerca del diseño como campo de conocimiento. Puede deberse también a la demanda institucional y externa para cumplir con parámetros de evaluación indiferenciados que pretenden medir de manera homogénea a todos los campos de conocimiento, sin considerar diferencias entre aquellos que cuentan con décadas y hasta siglos de desarrollo, con objeto de estudio clarificado, métodos validados, formas reconocidas de formación de recursos, financiamientos, acreditaciones de pares, publicaciones indexadas, etc., y aquellos que no. Puede deberse también a la exigencia de creación de programas de posgrado sustentado más en cumplir con un índice de evaluación que con las prioridades del campo de conocimiento, lo cual, según yo, ha provocado el impulso de líneas de posgrado perfiladas no por el diseño, sino por disciplinas complementarias como la sociología, la educación, la tecnología y la historia. Aunado a la inexperiencia de los posgraduados de reciente egreso e ingreso a la división, a los cuales se les encomienda la tarea de formar nuevos recursos, así como la aceptación en los programas de posgrado de aspirantes que en el mejor de los casos solo han tenido contactos circunstanciales en el campo de conocimiento del diseño. Puede deberse también a la falta de claridad de considerar como deseable el perseguir indiscriminadamente al SNI y al FONCA, dado que ninguno de estos organismos fue concebido considerando al diseño como campo de conocimiento. En la actualidad, la orientación científica y artística, entre comillas, de estas instituciones ha contribuido en algunos casos a desdibujar el perfil del diseño. Si se publica en ciertas revistas o si se transita por el campo del arte, entre comillas, que es otro término impreciso, es posible acceder a estos grupos selectos. ¿Cuántos diseñadores participan en las comisiones que dictaminan en estos organismos? Si los hay, ¿estos son hiperespecialistas o son conocedores del campo? Publicar en revistas o exponer en galerías son las formas de generar conocimiento que le corresponden a la cuarta área del conocimiento. Puede deberse también a las maneras en que nuestra institución, la UAM, ha retomado los lineamientos externos que se expresan en tabuladores y evaluaciones de los trabajos de los académicos de SEAD, que bastaría mirar en qué se ganan los puntos, en obra artística, con trabajos equiparables a los que hacen los sociólogos o los físicos, cómo se valora el diseño si cada quien tiene su personal idea del diseño, de lo que es. Y me atrevo a plantearme algunos retos que no son nuevos, simplemente los puntualizo por tener la oportunidad de estar en este micrófono. Me pregunto, ¿sabemos cuáles son las ciencias para el diseño? ¿Cuáles son los conocimientos científicos indispensables y suficientes para la formación y la acción de un diseñador? Se ha aventurado que las matemáticas, la física, la historia, ¿y será porque estas son las que vienen incluidas en la educación media superior? ¿Qué hay de la morfología, la percepción, la comunicación, la psicología, la estética, entre otras? ¿Se cultivan estas como ciencias del diseño? ¿Sabemos cuáles son las artes para el diseño? ¿Qué entendemos cuando pronunciamos arte? Las artes gráficas, la escultura, el performance, el bioarte. Sin haber precisado lo anterior, ¿se ha contribuido a definir y construir el campo de conocimiento, experimentación y transformación del diseño? ¿Será una ilusión y el diseño es solo un nombre del siglo XX para conjuntar con términos actualizados para el siglo XX a los maestros de obra mayor, a los impresores, a los carpinteros, a los herreros, a los rotulistas, a los neoartesanos? En su carácter de institución pública de educación superior se comprende que es necesario participar de las orientaciones nacionales y ahora globales. Sin embargo, es necesario también tener la capacidad de armonizar sin traicionar los conceptos que dieron origen a la nueva universidad de 1974. Si no es así, al menos en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, el futuro a corto plazo estará orientado a la prevalencia de profesores cada vez más posgraduados con el interés principal de acceder a los sobresueldos internos y externos,
a programas de licenciatura cuya preocupación principal es competir en un mercado, cuando en el origen la UAM creó licenciaturas que abrieron puertas a nuevos puestos laborales, a programas de posgrado hiperespecializados que solo tangencialmente tocan la reflexión sobre la naturaleza del diseño, a que la investigación debe hacerse como científico social o básico para obtener reconocimiento, finalmente, a olvidarnos del diseño en el afán de cumplir con las reglas de otros. Finalmente, agradezco a los universos paralelos y tangenciales y transversales por ubicarme aquí, entonces, durante y ahora, en el que he tenido la fortuna de existir y coincidir con los seres más estimulantes de mi vida. Roberto, Sandra, Daniel, Tere, Eduardo, ingeniero. Alejandra, reina de los reinos del sur. Alicia, reina de los reinos de chocolate. Gracias, pues para mí, solo por eso, vale la coartada del conocimiento. Gracias por el espacio.